Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y hoy vamos a ir a hacer un recorrido por una de esas calles que tienen mucha historia en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta calle pues realmente es el acceso hacia la Plaza Mayor y ha sido testigo de una gran cantidad de eventos. Estoy hablando de la calle de Francisco y Madero. Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es Cenzontle que busca en donde hacer nido. Reirete que engaña, la vista al girar. Primero vamos a platicar un poquito de el entorno, de la historia, de algunos eventos importantes que se han dado aquí en esta calle. Y a mí me gustaría mucho que te ubicaras primero allá, frente al Palacio de Bellas Artes. Frente al Palacio de Bellas Artes, allá en la esquina exactamente, con el eje central Lázaro Cárdenas, existe un edificio pequeñito, de solo 13 pisos, que dice La Nacional. Edificio La Nacional. Este pequeño edificio, literalmente hablando, fue construido por la aseguradora La Nacional. De ahí su nombre. Fue terminado en el año 1932 con un diseño sólido y robusto, siguiendo la corriente Art Deco, la cual conserva actualmente. La inspiración de este estilo de diseño surge de los edificios construidos en Nueva York, en la década de 1920 a 1930. La presencia de esta construcción frente al Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana puede pasar desapercibido por los transeúntes que, impactados por la altura de la Torre Latino, como la llaman, quitan la mirada a esta antigua construcción. Ese acontecimiento no sucedía en la década de 1930, pues una vez finalizada su construcción, los habitantes de la ciudad y sus turistas lo denominaban el primer rascacielos mexicano. Los ciudadanos de aquel tiempo estaban acostumbrados a mirar inmuebles de pequeña escala, y una vez que conocieron al edificio La Nacional, se preguntaban qué tan alto podía construirse los edificios en la Ciudad de México. El edificio de La Nacional es, mejor dicho, fue el primer rascacielos de la Ciudad de México, solo 13 pisos. Pero ahí está, para la historia, cuando todavía en la Ciudad de México y sobre todo en el centro histórico no se construían edificios altos debido al tipo de suelo que tenemos. Es complicado construir edificios altos porque estamos sobre precisamente el lecho de un lago, lo que hace que sea complicado y a veces muy peligroso hacer edificios tan altos. Sin embargo, va a llegar un edificio moderno el siglo pasado que va a cambiar todos los paradigmas que existían hasta ese momento. Se trata de la Torre Latinoamericana. En voz de Víctor Hugo Ariciaga, jefe de mantenimiento de la Torre Latinoamericana. Hay muchos mitos alrededor de la torre, se habla de balines, resortes, pero la realidad es que la Torre Latinoamericana está sustentada por medio de una cimentación de concreto, es un cajón de concreto como el casco de un barco, que está flotando sobre agua. Esta agua proviene del manto freático. El edificio es el primer edificio diseñado dinámicamente en el mundo, es decir, diseñado dinámicamente porque no solamente trabaja por cargas verticales, se prevén los esfuerzos accidentales como son sismos y viento, que generan empujes sobre las fachadas o sobre los entrepisos, en este caso de los sismos, y que a fin de cuentas van a crear unos esfuerzos que si no se prevén en el diseño, van a poder causar el colapso del edificio. Porfirio Callejas es un excelente trabajador, tuvimos el honor de trabajar, de convivir con él en algunos años de su vida profesional. Durante el sismo del 85
tenía encomendado la pintura de la parte más alta de la antena, el mast. Durante el sismo él estaba pintando ahí, estamos hablando 7 de la mañana, 7:20 a la hora que ocurre el sismo. Él está colgado pintando la antena y le toca vivir el sismo ahí. Entonces, los desplazamientos que se estiman en una parte, que ya no estamos hablando de esta sección donde se presenta el avión, sino una sección más rígida, los desplazamientos eran aproximadamente de 60 centímetros. Entonces la impresión para él debe haber sido brutal. Fue la persona que vivió el sismo en una condición más terrible, porque él desde esa sección pudo ver la caída de los edificios circunvecinos. ¿Alguna vez has visitado el mirador de la Torre Latinoamericana? Bueno, yo te platico que sí lo hice. Y lo hice en un momento que creo que no era el adecuado. Saliendo de mi fiesta de graduación de la vocacional, se me ocurrió subirme ahí en lo que empezaba la fiesta y fuimos y todos llevábamos vestido, entonces no es recomendable subirte al mirador de la Torre Latinoamericana con vestido porque el aire es tremendo. Eso sí, la vista es maravillosa. Para la gente que se quedó con la idea de una Torre Latinoamericana inaccesible o un mirador un poco descuidado, tienes que visitar este espacio. Me parece que la entrada cuesta un promedio de 80 a 100 pesos y entonces tú entras ahí en el primer piso de la Torre Latinoamericana y ahí tomas el mirador. Bueno, tienes que tomar el elevador y subes al mirador. Lo que te van a entregar es una especie de brazalete. Lo que me encanta es que ese brazalete te permite subir las veces que quieras a lo largo del día. Cuando llegas al mirador, bueno, hay cafetería, tienen una tienda de recuerdos maravillosa y además dicen por ahí que es la mejor vista que se tiene de la Ciudad de México. De hecho, en los días que hay mucho viento, el día, por ejemplo, el 1 de enero o el 25 de diciembre, yo te recomiendo que te des una vuelta por este espacio, porque la ciudad se ve increíble. Sobre todo también cuando hay mucho viento. Cuando hay mucho viento, es la mejor época para que puedas tú llegar a este lugar, tomar unas fotografías increíbles y disfrutar de lo que fue la Ciudad de México. Desde aquí tienes una vista excelente a la calle de Francisco y Madero, la calle de Reforma, la avenida Juárez. Entonces puedes observar muchos detalles muy interesantes en esta Torre Latinoamericana. Por ahí me cuentan que hace muchos años existía inclusive un acuario. Yo la verdad no lo conozco, pero por ahí me contaban que había un acuario en esta Torre Latinoamericana. Y de esta torre también existen una gran cantidad de antenas que transmiten diferentes radiodifusoras, diferentes señales. Por eso cuando andas por ahí, eso sí es obligado, cuando vas en tu auto, cuando pasas a un lado de la Torre Latinoamericana, siempre como que se oye mucha estática, diferentes señales por la cantidad de antenas que transmiten de esta torre. Es un espacio muy interesante, sobre todo por todas las innovaciones que se hicieron con respecto a su arquitectura. Leonardo Sebart es quien hace este proyecto y cuando se pensó en construir una torre con más de 40 pisos, era complicado hacerlo sobre este lecho del lago. Así que él decide crear un sistema especial de cimentación. Se trata de un cajón con 361 pilotes, son postes que van a llegar hasta el nivel del lago, y sobre este cajón se construye toda la Torre Latinoamericana. Hay por ahí algunas leyendas urbanas que dicen que tenía gatos hidráulicos y demás, pero no es así. Son pilotes que sostienen toda la torre y le permiten oscilar. No es exagerado así como oscila, es poquito lo que llega a oscilar cuando se da un sismo. Por esta razón ha podido sobrevivir dicen, realmente ha sido la muestra clara de una buena ingeniería mexicana, porque después del sismo del 85 no le pasó nada. Tal vez se rompieron algunos cristales, pero es increíble cómo ha soportado todos estos sismos. Por eso por ahí dicen que sí hay edificios más
altos, sí hay torres más altas a nivel nacional e internacional, pero ninguna sobre el lecho de un lago. Y ahí empieza la historia, primero, para poder empezar a recorrer esta calle de Francisco y Madero increíble, que tiene todo que contarnos, además que cuenta con una gran cantidad de arquitectura, tanto del siglo pasado como del siglo XVIII. En la Ciudad de México, hacia 1629, sufre una gran inundación. Y esta gran inundación, dicen, anega la ciudad durante 4 años. Ustedes imagínense la Ciudad de México llena de agua a una altura de 2 metros aproximadamente. Y es en la calle de Francisco y Madero en la que ustedes van a encontrar un testigo de esta inundación. Sí, en la esquina de Francisco y Madero y Motolinía hay una cabecita de león. Cabeza de León. En el año 1725, el centro histórico sufrió una de las inundaciones más grandes que afectó la vida de todos los que habitaban en el primer cuadro. El agua subió a casi 2 metros del nivel del suelo debido a lo ineficaz de los sistemas de desagüe y también a las intensas lluvias. Para conmemorar ese desagradable capítulo, en las calles de Madero, antes de San Francisco, podemos admirar la cabeza de un león, que la mayoría de personas pasa desapercibida sin notarlo. La pequeña cabeza está acompañada por un escudo que se encuentra en la esquina de enfrente y en el centro tiene grabada la fecha de la gran inundación. Esa cabecita de león, pues generalmente no nos detenemos a observarla. Es una cabecita ahí de león exactamente en la esquina que marca el nivel del agua que alcanzó precisamente después de la inundación de 1629. Pero vamos a platicar de otras cosas muy interesantes de esta calle de Francisco y Madero en cuanto regresemos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.